Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Espero que estén bien. Y bueno, hemos tenido algunos problemas con la transmisión, pero hoy ya estamos de vuelta aquí con nuestra clase de cambios profundos, el devocional. Recuerden que estamos estudiando este libro de Nicolás Tranchini. Y bueno, hoy es martes 15 de octubre del 2024 y bueno, la verdad es que estoy muy agradecida con Dios por pues todo lo que hemos aprendido a través de este año con estos devocionales. Las enseñanzas han sido sumamente enriquecedoras. Cada día ha sido una nueva oportunidad para aprender y disfrutar todo pues lo que hemos compartido juntos en este camino de este devocional, ¿verdad? Y pues bueno, para comenzar, acompáñenme a poner este tiempo en manos de Dios, ¿sí? Y pedirle su guía y y también que nos revele, ¿verdad?, todo lo que tengamos que aprender el día de hoy. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas esta clase, que todo lo que hablemos sea verdad, en tu verdad, Señor, y guíanos, Señor, que tu Espíritu nos guíe a aprender todo lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy, basado en este material, Señor. Gracias te damos por poder estar juntos y compartir todas tus enseñanzas. eh, y te pedimos, Señor, que tú bendigas la transmisión, que ya no tengamos problemas pues con el internet, Señor, y pues te entregamos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso, muy breve, de lo que vimos la semana pasada. Y recuerden que el tema principal que estamos viendo es cómo tomar decisiones. Y bueno, acompáñenme en un breve recorrido, como les digo, de lo que vimos la semana pasada. Y bueno, iniciamos estudiando el principio de Dios, y es la forma normal a través de la cual Dios nos guía en transformarnos en personas sabias, ¿sí? Y bueno, la transformación que Dios realiza en nosotros para hacernos sabios en la toma de decisiones es un proceso continuo que nos enseña a depender de Él, ¿verdad? Esta sabiduría surge de una relación íntima con Dios y de un entendimiento espiritual. Y bueno, a medida que crecemos en esta relación, aprendemos a reconocer su guía en nuestras vidas. La palabra de Dios de la Biblia nos asegura que si necesitamos sabiduría, podemos pedirla a Dios y Él nos la dará generosamente, abundantemente, como lo dice Santiago 1:5. Y bueno, también exploramos tres preguntas que nos ayudarán en la toma de nuestras decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y la primera pregunta fue: ¿qué cosas Dios ya me ha comunicado claramente que Él quiere de mí? Dios nos ha dejado claro a través de su palabra lo que espera de nosotros, y es vital que abracemos esta verdad al tomar decisiones. Nos llama a amarlo con todo nuestro ser y a compartir ese amor con los demás. También nos exhorta a vivir en santidad, reflejando su carácter en nuestras acciones. Y bueno, también nos pide confiar en su dirección y perdonar a quienes nos ofenden, que son aspectos esenciales en nuestra vida cristiana. Y asimismo nos invita a compartir el Evangelio, a ser discípulos y a ser testigos de su amor. Debemos cultivar un corazón agradecido y actuar con justicia y misericordia. Y bueno, al vivir de acuerdo con la verdad que Dios nos ha revelado, encontramos la guía necesaria para tomar decisiones que lo honren. Y bueno, también vamos a pasar a la segunda pregunta que vimos. Conozco bien a fondo qué dice Dios qué dice la Biblia con respecto a aquello que estoy a punto de decidir. Es esencial considerar la importancia de buscar la guía de la palabra de Dios antes de tomar cualquier decisión.
profundizar en lo que la Biblia enseña sobre un tema nos va a ayudar a alinear, ¿verdad?, nuestras elecciones con su voluntad y principios. Al meditar en las escrituras no solo obtenemos sabiduría y orientación, sino que también evitamos, ¿verdad?, tomar decisiones impulsivas o basadas solo en nuestro propio, pues, criterio, asegurándonos de que nuestras decisiones estén bien fundamentadas siempre. Y bueno, también vimos la pregunta número 3 que dice, ¿qué piensan otros cristianos maduros acerca de esta decisión? Bueno, aquí el pedir consejo a cristianos maduros en la fe sobre una decisión importante nos da la oportunidad de recibir orientación valiosa basada en su experiencia y sabiduría. Estas personas pueden ofrecer una visión objetiva y, bueno, recordando unos principios bíblicos relevantes y ayudándonos a discernir mejor la voluntad de Dios. Y bueno, al hacerlo, tomamos decisiones con mayor claridad y confianza, sabiendo que hemos considerado la sabiduría de quienes han enfrentado experiencias similares y han sido probados en su fe. También vimos el principio número 3 y este es que tu vida no es tuya. Recordar que tu vida no es tuya nos ayuda a reconocer que pertenecemos a Dios y que nuestras elecciones deben de reflejar su voluntad, ¿verdad? No solo nuestros deseos personales. Y bueno, esto implica vivir de una manera que honre a Dios, buscando su propósito y sometiéndonos a su dirección en todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, también vimos el principio número 4, que es Dios me ha llamado a que utilice mis dones y mis talentos y mis fortalezas. Y bueno, al tomar decisiones, pues es importante usar mis dones, mis talentos y mis fortalezas, considerando siempre cómo puedo emplear, ¿verdad?, lo que Dios me ha dado para servir a los demás y glorificar así su nombre. Cada elección debe de estar alineada con su propósito para el cual fui creado, utilizando mis habilidades de forma que contribuyan, ¿verdad?, a su obra y ésta sea de bendición. Y bueno, pues a grandes rasgos, sí, fue un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Y bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy y vamos a ver los devocionales de los días 280 al 288 y seguimos estudiando el mismo tema, cómo tomar decisiones, y ahora vamos a pasar a la tercera parte. Y bueno, vamos a iniciar estudiando el principio número 5. Y este principio es, Dios espera que yo tome la decisión, pero que lo haga con una actitud de dependencia. Y bueno, para esto vamos a ver el libro de Jueces en el capítulo 7, versículo 2, que dice este pasaje. Dice, el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Bueno, este día Tranchini nos hace reflexionar sobre dos pasajes en el libro de Jueces. El primero es Jueces 7 del 1 al 25 y el segundo es Jueces 1 del 1 al 7. Aunque no vamos a leer todo el pasaje completo por falta de tiempo, ¿verdad? Les daré un breve resumen. Y bueno, en ambos pasajes Dios da instrucciones específicas a los israelitas y a sus líderes para cumplir su propósito. Y vamos a iniciar con Jueces 7 del 1 al 25. Dios le dice a Gedeón que su ejército es demasiado numeroso y que si ganan con tantos hombres, Israel podría, ¿verdad?, atribuirse la victoria a sí mismo y no darle el crédito a Dios. Primero, Dios le pide a Gedeón que reduzca, ¿verdad?, el número de los soldados a través de dos pruebas.
Y bueno, la primera prueba es que pide que aquellos que sientan miedo se retiren, ¿sí? Y bueno, esto deja a Gedeón con 10,000 hombres. Después, la segunda prueba es que Dios le ordena, ¿verdad?, llevar a los hombres al agua y que observe cómo beben agua. Solo aquellos que lleven el agua, ¿sí?, a la boca, con la mano, lamiéndola como un perro, deben quedarse. Y bueno, al final de esta selección, de este proceso, solo quedan 300 hombres. Dios utiliza una estrategia totalmente inusual para la batalla, dando a Gedeón instrucciones precisas sobre cómo usar trompetas, jarras de barro y antorchas para pues derrotar al ejército madianita, pidiéndoles que sigan este plan para desorientar a sus enemigos y lograr así la victoria, confiando plenamente en la dirección divina en lugar de la fuerza militar. Y bueno, ahora vamos a pasar al otro pasaje de Jueces, y este está en el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Aquí, tras la muerte de Josué, los israelitas consultan a Dios para saber quién debe liderar la batalla contra los cananeos. Dios responde que la tribu de Judá será la que lidere la lucha. Judá invita a la tribu de Simeón a unirse en la batalla y juntos, ¿verdad?, combatirán a los cananeos y fereceos, logrando una serie de victorias. Bueno, lo que Dios pide claramente es seguir su dirección y actuar conforme a su instrucción inicial, es decir, enfrentar a los enemigos con confianza en su promesa de victoria. Y bueno, en ambos casos, en ambos pasajes de Jueces, Dios desea que su pueblo dependa de Él y siga sus instrucciones, ya sea al elegir a un líder o al confiar en una estrategia que desde una perspectiva humana puede parecer irracional. Ambos pasajes reflejan la importancia de confiar en Dios mientras se toman decisiones y se enfrentan desafíos. Y bueno, aquí hay una lección central, y es que aunque Gedeón tuvo que tomar decisiones en el proceso de cómo seleccionar a los soldados basados en las instrucciones de Dios, lo hizo en una actitud de dependencia total a Dios. La victoria no fue el resultado de su poder humano, sino de su obediencia y confianza en Dios. Y bueno, vamos a meditar también en algunas preguntas que nos van a ayudar a tomar decisiones en total dependencia a Dios. Y la primera pregunta es, ¿qué puedo discernir de las circunstancias actuales? Y bueno, discernir nuestras circunstancias actuales implica encontrar un equilibrio en nuestra forma de ver y enfrentar las situaciones que se nos presentan. Las circunstancias pueden ser una fuente de dirección y aprendizaje, pero también pueden ser malinterpretadas si caemos en uno de los dos extremos. Prestarles por un lado demasiada atención o por el otro lado ignorarlas por completo. Ambos enfoques pueden alejarnos de una visión clara y equilibrada de lo que Dios podría, ¿verdad?, estar tratando de enseñarnos. Al tomar decisiones, es peligroso basarse únicamente en las puertas abiertas, ¿sí?, o en las circunstancias favorables, ya que esto ignora otros aspectos de la guía divina. La sabiduría de Dios abarca toda la verdad revelada en la Escritura y no se basa únicamente en un aspecto aislado, como las circunstancias, ¿verdad? Y bueno, les voy a poner un ejemplo. Si un cristiano en Ecuador, ¿sí?, que no tiene trabajo, recibe una oferta laboral, ¿sí?, atractiva en Tokio y decide mudarse solo porque la oportunidad se le ha presentado,
podría esta persona estar ignorando aspectos fundamentales para discernir la voluntad de Dios. Y bueno, la verdadera sabiduría radica en evaluar cada situación de manera integral, siempre buscando glorificar a Dios en nuestras decisiones, en lugar de seguir solo lo que parece ser su voluntad. Cada elección que hacemos es una oportunidad para crecer en sabiduría y profundizar en nuestra dependencia de Él, ¿verdad? En Él. Bueno, es importante también examinar las circunstancias que Dios permite en nuestra vida con discernimiento, pero también debemos mantener pues una actitud humilde, reconociendo que nuestra confianza obviamente no depende de estar en nuestro propio juicio, sino en una dependencia total de Él. Y bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a pasar al siguiente día que fue el 281 y para esto tenemos la pregunta número 2 y esta es, ¿estoy tomando esta decisión confiando en mi personalidad o dependiendo de Dios? ¿Sí? Y bueno, decidir entre confiar en mi propia personalidad o depender de Dios es un aspecto crucial, ya que es fácil confundir los impulsos de mi temperamento con la voz de Dios. Y para esto vamos a leer en Primera de Samuel 30, versículos 6 y 8. Acompáñenme a leer este pasaje. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Y bueno, a menudo, sin darnos cuenta, podemos atribuir una autoridad divina a lo que en realidad es solo una inclinación de nuestro carácter. Si tiendo a ser impulsivo, es probable que tome decisiones apresuradas sin buscar la guía de Dios, influenciado por el deseo de resolver quizá una situación rápidamente. Y por otro lado, si soy más precavido, puedo caer en el exceso de analizar las cosas, ¿verdad? Postergando la decisión por temor a equivocar. En ambos de los casos, la verdadera dependencia de Dios queda desplazada por mi tendencia natural y mi carácter termina guiándome en mis decisiones más que por una confianza genuina en la dirección de Dios. Y bueno, reconocer mis propias inclinaciones es fundamental para no, pues para que no se obstaculicen este, en mi búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Y bueno, cuando alguien nos hace responsables de una situación, no debemos de reaccionar impulsivamente. En lugar de eso, es esencial detenernos, ¿verdad? Orar y buscar la guía de Dios confiando en su dirección, ¿sí? Este enfoque es poco común, ya que requiere pues de una confianza profunda en Dios en lugar de depender de uno mismo. Si eres una persona cautelosa, es posible que Dios te coloque en situaciones que te desafíen a confiar y arriesgarte. Por otro lado, si tiendes, ¿verdad?, a tomar decisiones demasiado rápido, Dios podría enseñarte a esperar y a depender de Él. Bueno, la clave aquí para tomar decisiones acertadas es mantener una relación cercana con Cristo, lo que nos ayuda, ¿verdad?, a desprendernos de nuestras inclinaciones naturales y a desarrollar el discernimiento necesario para actuar de cualquier forma que Dios nos pida.
Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente día, que fue el día 282, y vamos a ver la pregunta número 3. ¿He tomado suficiente tiempo para buscar a Dios y orar sobre el tema, obrar sobre la decisión? Y para esto vamos a leer el Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y dice, por nada estés afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y bueno, aquí es crucial pasar un tiempo considerable a solas con Dios al tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque vamos a poder reflexionar y dialogar con Él sobre el asunto. De la misma manera en que una pareja, si dedica tiempo para hablar y discernir antes de casarse, nosotros también deberíamos buscar ese tiempo de cercanía y conversación con Dios cuando enfrentamos decisiones significativas. Si consideramos a Dios tan real y presente como cualquier persona cercana a nosotros, debemos anhelar, ¿verdad? Tener este vínculo íntimo con Él y el diálogo constante, ¿verdad? Y bueno, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, también es el resultado de cultivar una relación de este tipo, en la que buscamos de manera genuina y le presentamos nuestras inquietudes a Dios, ¿verdad? Y bueno, este pasaje nos recuerda que no debemos afanarnos por absolutamente nada, sino llevar todo en oración y súplica con acción de gracias ante Dios, ¿sí? Y esto significa que para Dios no hay asuntos demasiado grandes ni demasiado pequeños. Él desea que compartamos cada aspecto de nuestra vida con Él, buscando su dirección y su paz. Si algo te causa ansiedad, es fundamental que lo lleves en oración a Dios, ¿sí? Y para enfocarte mejor en este proceso, ¿verdad? De llevar nuestras peticiones a Dios, vamos a considerar las siguientes preguntas. ¿He orado para que Dios sea mi mayor deseo al tomar esta decisión? ¿He pedido a Dios sabiduría en mi proceso de toma de decisiones? ¿He buscado que Él me ayude a tener una actitud de manos abiertas, dispuesto a aceptar su voluntad? ¿Le he pedido que me revele si hay en mí egoísmo, temor u orgullo influyendo en la decisión que voy a tomar? Y si se trata de una decisión sumamente importante, ¿he considerado ayunar? ¿Sí? Bueno, pues algunas decisiones requieren tiempo y atención adicional, como el ayuno, por ejemplo, que nos ayuda a afinar nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Y nos recuerda que debemos ser guiados por su voluntad y no por nuestros propios deseos y por nuestras propias pasiones, ¿verdad? Bueno, la paz de Dios no significa la ausencia total de ansiedad, sino tener un corazón y una mente enfocada en Cristo Jesús, quien es el verdadero deleite de nuestra alma. Y bueno, ¿quieres paz? Hoy en día todos queremos paz. Entonces, dirige tu mirada más hacia Cristo y menos hacia ti mismo. Y bueno, en Jeremías 17:9 dice que nuestro corazón es engañoso, que ¿quién puede comprenderlo? Bueno, pues solamente Dios puede comprenderlo porque somos hechura suya, ¿verdad? En cambio, pues Dios es hermoso, lleno de humildad y gracia. Bueno, te invito a descansar en sus brazos poderosos y permitir que el Espíritu Santo llene
cada rincón de tu corazón, de manera que no haya lugar para las distracciones del mundo, los engaños de Satanás o para la carne. Cuando buscamos a Dios en oración, no solo buscamos su dirección, estamos buscando encontrarnos con Él, que esto debe de ser una prioridad en nuestra vida cada día. Y bueno, vamos a pasar ahora al siguiente día, que es el día 283, a la pregunta número 4. ¿Tengo paz al elegir esto? Y bueno, la conexión entre la influencia de nuestros pensamientos y la paz que sentimos al tomar decisiones es fundamental para comprender cómo operamos en la vida diaria, ¿verdad? Cuando decimos, tengo paz para tomar esta decisión, estamos haciendo referencia pues a un estado mental y emocional que se origina en la claridad de nuestros pensamientos y de nuestras creencias. Nuestros pensamientos nos influyen mucho más de lo que solemos imaginar. Pensar es esencial para vivir y cuando dejamos de hacerlo es porque hemos perdido nuestra existencia. Cada uno de nuestros pensamientos tiene raíces profundas que influyen en nuestra manera de entender el mundo. Esas raíces están formadas por nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias y también los valores que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida. Desde la infancia, nuestras interacciones pues con nuestra familia, nuestra educación, la cultura, pues nos moldean, estableciendo un marco mental que guía nuestra percepción de la realidad. Por ello, es crucial reconocer cómo nuestras creencias moldean nuestros pensamientos y a su vez determinan nuestras elecciones y comportamientos. Ahora, pues acompáñenme a leer Romanos 14:14. Y la palabra dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y bueno, en este pasaje Pablo nos enseña que debemos evitar hacer aquello que nuestra conciencia condena. Existen obviamente situaciones en las que la Biblia no proporciona mandamientos explícitos, como por ejemplo con quién nos vamos a casar, qué trabajo puede ser mejor que elija, o si es adecuado tomar vino o fumar o bailar, ¿verdad? Ir a fiestas. Bueno, en estas áreas que llamamos áreas grises, ¿verdad? No todos pensamos igual. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones en estos casos? Bueno, nuestra propia conciencia es una guía esencial. Si decidimos hacer algo que nos genere algún tipo de inquietud o de mala conciencia, aunque no sea objetivamente incorrecto, pues se convierte en una decisión que debemos de reconsiderar. Sin embargo, basar nuestras decisiones únicamente en sentir o no sentir paz no es un fundamento sólido. Dios nos ha dotado de un termómetro interno. ¿Y cuál es este termómetro interno? Bueno, pues nuestra conciencia, la cual se perfecciona y madura con el tiempo y la práctica. Y bueno, como dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y bueno, por otro lado, podemos cauterizar nuestra conciencia, lo que significa, ¿verdad?, que se vuelve pues insensible y ya no puede distinguir entre el bien y el mal de acuerdo a la verdad de la Biblia. Y bueno, ignorar lo que nos dice la conciencia puede llevarnos a actuar de manera también irresponsable
y dejar que nuestras emociones nos guíen puede resultar también en un autoengaño. La clave aquí está en encontrar ese equilibrio del que les hablo, entre ser sensible a nuestra conciencia y seguir la sabiduría de la Biblia, buscando siempre la guía de Dios. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente día, que es el día 284, y vamos a analizar la pregunta 5. Y esta es: ¿qué percibo que me está diciendo el Espíritu de Dios respecto a esta decisión? Y acompáñenme a leer Hechos 13 del 2 al 4. ¿Sí? Y la palabra dice así: un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo. Les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Y bueno, aquí el propósito fundamental del Evangelio es transformar la vida del creyente, no solo ofreciendo salvación, sino también cambiando nuestra perspectiva y forma de ver el mundo. En este pasaje de Hechos que acabamos de leer, vemos cómo la comunidad de creyentes, al adorar y al ayunar, recibe la clara dirección del Espíritu Santo para enviar a Bernabé y a Saulo en una misión especial, ¿verdad? Este pasaje también resalta que al darnos el Espíritu Santo, Dios nos capacita para que podamos reprogramar nuestra mente, permitiéndonos interpretar la vida desde una perspectiva que honre a Dios y que se alinee con su voluntad. Y bueno, la transformación del pensamiento pues es esencial para el crecimiento espiritual, ya que nuestras acciones y decisiones están pues profundamente arraigadas en cómo entendemos y respondemos a las situaciones. Por ello, debemos atesorar a Dios en nuestras vidas y buscar siempre su guía a través de convicciones internas y la práctica del ayuno, reconociendo la verdadera espiritualidad que se manifiesta en una relación auténtica con Él. Y bueno, así cada decisión se convierte en una oportunidad para crecer en sabiduría y depender de su dirección, lo que nos va a permitir cumplir su propósito y vivir de una manera que glorifique su nombre. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a pasar al día 285 y para esto vamos a leer Colosenses 1:17. Y aquí dice: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Y bueno, la relación entre nuestra toma de decisiones y el pasaje que acabamos de leer de Colosenses 1:17, que dice que por medio de Él todo se mantiene en orden, bueno, radica principalmente en nuestra comprensión de la soberanía de Dios y cómo esto influye en nuestra manera de elegir. Al reconocer que todas las doctrinas bíblicas están enmarcadas en un contexto específico, podemos aplicarlas correctamente en nuestras vidas, asegurándonos de que nuestras decisiones reflejen la intención original y se alineen con la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando entendemos que Dios tiene control absoluto sobre cada aspecto de nuestras vidas y que su providencia abarca incluso los detalles más pequeños, podemos enfrentar nuestras decisiones con confianza y también con tranquilidad. Y bueno, esta conciencia nos recuerda que no estamos solos al tomar nuestras decisiones. Dios está presente y activo, guiándonos y apoyándonos. Por lo tanto, al evaluar nuestras opiniones, es importante considerar cómo cada elección se relaciona con la soberanía de Dios
y su propósito para nuestras vidas. Debemos asegurarnos de que nuestras decisiones no solo se basen en nuestras experiencias, sino también en una fe profunda en su providencia y dirección. Y así, la doctrina de la soberanía de Dios se convierte en un pilar fundamental que nos va a guiar en la toma de decisiones y nos va a dar la seguridad de que al buscar su guía estamos siguiendo el plan divino que sostiene todas las cosas. Y bueno, la doctrina de la providencia está diseñada para brindarnos paz y tranquilidad, pero no debemos de caer pues en la ilusión de que esto nos exime de la responsabilidad de pensar y decidir. Nuestra ansiedad o nuestra preocupación no pueden alterar la providencia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no la pueden alterar? Bueno, para esto nos debemos de preguntar, ¿quién de vosotros, por más ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Sí? Bueno, hay aspectos de la vida que están fuera de nuestro control. No importa cuánto nos preocupemos o nos sintamos ansiosos, no podemos cambiar el tiempo que se nos ha dado, ¿verdad? Esto es un recordatorio de que cuando nosotros tomamos decisiones es muy importante reconocer que tenemos limitaciones y lo inevitable de ciertas circunstancias. Y bueno, Dios nos ha otorgado libertad y responsabilidad, lo que debiera impulsarnos a tomar decisiones conscientes y reflexivas. Al mismo tiempo, saber que Él tiene el control sobre todo debería proporcionarnos una profunda paz y confianza. Y bueno, vamos a avanzar, ahora vamos a seguir al día 286, ¿verdad? Y bueno, este día profundizamos un poco más en la doctrina de la providencia. Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida. Todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y lo que ocurrirá en el futuro sucede bajo su permiso divino. Esta doctrina tiene como propósito fortalecer nuestra confianza en Dios, ¿sí? Que es soberano, que tiene control absoluto de absolutamente todas las cosas. Cuando aceptamos esta verdad, encontramos un profundo descanso, especialmente cuando enfrentamos, ¿verdad?, la incertidumbre de no saber qué decisión tomar. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sexta pregunta. Si ha llegado el momento donde hay que tomar una decisión y me falta claridad, ¿puedo, en medio de la incertidumbre, confiar en la soberanía de Dios a pesar de no estar plenamente seguro de lo que Él quiere? Y bueno, para esto vamos a leer Filipenses 2:19. Y este pasaje dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Y bueno, al confiar en la soberanía de Dios en momentos de incertidumbre, se conecta con el versículo que acabamos de leer. Aquí Pablo expresa su esperanza de enviar, ¿verdad?, a Timoteo para que conozca el estado, ¿verdad?, de los filipenses y comparta sus preocupaciones con él. El versículo dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y bueno, la comunidad, el cuidado mutuo dentro del cuerpo de Cristo son fundamentales. También debemos confiar en que Dios actúa a través de sus mensajeros y de las circunstancias que nos rodean. Así como Pablo confía en Timoteo para que traiga buenas noticias, nosotros también podemos tener la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas mediante su providencia y su soberanía. Y bueno, la providencia de Dios significa que Él está al tanto de cada detalle.
de nuestras vidas y que incluso en medio de cualquier incertidumbre, Él tiene un plan. Y aunque no siempre tengamos claridad sobre lo que Él quiere, podemos confiar en que su soberanía asegura que todo absolutamente sucede para bien, para nuestro bien y para su gloria. ¿Sí? Así que, bueno, pues al tomar decisiones podemos buscar su dirección con la certeza de que Él está guiando cada paso y que aunque no veamos, ¿verdad? El camino claramente, Él está presente y actuando en cada situación, ¿sí? Y bueno, después de buscar la guía de Dios, siguiendo los principios bíblicos, una buena pregunta para encontrar dirección es, ¿puedo sentir la paz de Dios que está en control incluso en medio de mis dudas e incertidumbre? Y bueno, a veces parece que Dios se oculta cuando esperamos una respuesta. Esto muchas veces lo hace para que busquemos más, para que soltemos el control y para que reconozcamos que nos hemos obsesionado con el asunto, para también enseñarnos a confiar en su soberanía o incluso para que aprendamos a distinguir su voz. Este proceso de afinar nuestros oídos espirituales toma tiempo, ¿verdad? Y puede ser difícil diferenciar entre nuestra propia voz, la voz de Satanás o la voz de Dios. Bueno, en estos momentos también es fundamental recordar dos verdades. Dios tiene el poder de redimir incluso nuestras malas decisiones y la otra es su plan para nuestra vida es más grande de lo que podamos nosotros estropear. Además, en medio de la incertidumbre, Él nos invita pues a descansar en su cuidado, en su amor. Podemos estar en paz sabiendo que Él es el pastor que nos guía, que podemos confiar en su carácter, especialmente cuando pues no tenemos esa claridad, cuando nos falta esa claridad y debemos tomar decisiones. Y bueno, estamos llegando al final de la toma de decisiones. Vamos a pasar al día 287 y estas son las conclusiones 1. Y bueno, ahora vamos a pasar como les dije, a las conclusiones. Y para esto vamos a leer el pasaje de Daniel capítulo 3, 17 y 18. Y la palabra dice, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh Rey, que no servimos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y bueno, nadie tomaría decisiones que le perjudicaran, ¿verdad? A menos que lo hiciera por amor a Cristo. ¿Seríamos capaces de perder dinero o sacrificar nuestra reputación o aún nuestra vida por causa de nuestro Salvador? Y bueno, desde el inicio de este devocional hemos resaltado desde el día 1, ¿verdad? La importancia de preguntarnos, ¿qué quiero? Deseo que Dios sea mi máxima fuente de gozo. Anhelo glorificarlo por encima de todo. Y bueno, una manera de glorificar a Dios es tomar decisiones que muestren su grandeza, incluso si eso implica algún tipo de sacrificio. Este puede conllevar riesgos como le pasó a Esteban y a Pablo y a muchos héroes de la fe, quienes confiaron en Dios y enfrentaron eventualmente la muerte. Aunque a veces esperamos pues resultados positivos por nuestra fe, también podemos ver el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que fueron arrojados al horno de fuego. Y bueno, esto nos enseña que ser fiel a Dios no siempre nos va a evitar el sufrimiento. Lo importante no son los resultados, sino la actitud de nuestro corazón, ¿sí? Y bueno, nos podríamos preguntar ahora,
glorifiqué a Dios con mi decisión, confié en Él incluso sin tener todo claro. Y bueno, al ver la historia de estos jóvenes nos enseña a glorificar a Dios aunque pues les cueste la vida. La voluntad de Dios es que crezcamos, ¿verdad?, en semejanza a Cristo. Y Él pues nos promete que absolutamente todas las cosas obran para nuestro bien, moldeándonos a la imagen de su Hijo. Dios no nos garantiza salud, no nos garantiza el éxito o la paz, sino algo mucho mejor, hacernos amorosos, puros y humildes como Cristo, para que seamos completamente felices y santos en Él. Dios nos llama a morir a nuestro yo, vivir para Cristo y luego actuar en libertad, siempre para su gloria. Y bueno, sabemos, voy a tomar un poquito de café, sabemos el precio de la redención y que aunque el pecado promete placer en nuestras vidas, siempre nos va a dejar un vacío y un dolor. Por eso confiemos en Dios, aun cuando el resultado, ¿verdad?, no sea el esperado y debamos pagar un alto precio por ser fieles, vale la pena, porque nada puede quitarnos lo más valioso que tenemos y es esa fuente de vida que lo supera todo, ¿sí? Así que, bueno, pues la pregunta clave es, ¿quiero glorificar a Dios o busco un buen resultado? ¿Estoy dispuesto a glorificarlo con mis decisiones más allá de si me benefician o me perjudican? Y bueno, pues aquí terminamos este día y vamos a pasar al último día, que es el día 288, y es las conclusiones segunda parte. Y bueno, a lo largo de estas semanas, pues hemos estado reflexionando sobre la voluntad de Dios y ahora nos quedan 3 pensamientos finales para concluir este precioso tema de la toma de decisiones. Y el primero es responsabilidad del pastor guiarnos y revelarnos su voluntad. Las ovejas necesitan un pastor porque por naturaleza pues tienden a perderse, no saben a dónde ir, no saben cómo llegar. Y nosotros somos como esas ovejas. A menudo cometemos errores, ¿verdad? Y nos desviamos. Y esa es precisamente nuestra parte. ¿Para qué? Para que Dios, como buen pastor, pueda cumplir su papel de rescatarnos y dirigirnos, sí, nuevamente. Y bueno, en segundo lugar, un resumen de los 5 principios que hemos estudiado de cómo tomar decisiones. El primero es disfrutar a Dios al decidir. Examina el estado de tu corazón. ¿Está tomando la decisión para llenar un vacío o con un corazón satisfecho? Y bueno, deberías de buscar el amor de Dios como tu fuente de satisfacción, ¿sí? El punto número 2, decidir con sabiduría. Evalúa tu nivel de discernimiento. ¿Cuánto conoces al Dios que deseas seguir y lo que ya ha revelado en su palabra? ¿Y qué deberías hacer? Buscar la dirección de la palabra de Dios. El punto número 3 es recordar que la vida no te pertenece. Reflexiona sobre tu meta real. ¿Estás persiguiendo tus propios deseos o construyendo el reino de Dios? Deberías buscar la gloria de Dios en cada una de tus decisiones. El punto 4 es servir a otros con tus talentos. Y bueno, considera cómo Dios te ha diseñado, cómo quiere Dios redimir tu pasado y usar tus dones, fortalezas y también tus debilidades. Y aquí deberías de buscar el llamado de Dios en la forma en que Él te ha creado. Y bueno, llegamos al punto número 5, decidir con fe. Evaluar tu nivel de confianza en Dios. ¿Has buscado fervientemente a Dios para tomar esta decisión? Y bueno, ¿qué deberías de hacer aquí? Buscar la dependencia total de Dios
al dar cada paso, al tomar cada decisión. Y bueno, en tercer lugar, te invito a reflexionar en las palabras de Horatius Bonar. Y él fue un ministro presbiteriano escocés, teólogo, autor de himnos cristianos, y fue muy conocido por su profunda devoción y por su habilidad para comunicar verdades bíblicas. Estas verdades las comunicaba de manera muy sencilla y poética. Yo te sugiero escribirlas en tu cuaderno de oración para que puedas volver a ellas cada vez que quieras y orar también con ellas de manera constante. Y este hombre escribió: Tu camino, Señor, no el mío, por oscuro que éste sea. Guíame con tu propia mano y elige el camino para mí. Sea liso o abrupto sea, siempre será lo mejor. Zigzaguee o vaya recto, dará igual, a tu reposo llevará. No me atrevo a elegir mi sendero, no lo haría aun si pudiera. Elige tú por mí, mi Dios, para que vaya por recta vereda. El reino que busco tuyo es. Que el camino que a él lleve sea el tuyo, pues si no, sin duda me perderé. Toma mi copa y llénala de tristeza o de alegría, como mejor te parezca. Elige tú mi mal, mi bien. Elige por mí a mis amigos, mi salud, mi enfermedad. Elige tú mis cuidados, mi pobreza, mi riqueza. No soy yo, no soy quien elige esas cosas grandes o pequeñas. Sé tú mi guía, mi fuerza, mi sabiduría, mi todo. Y bueno, hemos llegado al fin, ¿verdad? Y para cerrar estas 3 últimas clases sobre cómo tomar decisiones, reflexionemos en esta oración de entrega que les acabo de leer, ¿sí? La cual pues resume perfectamente el corazón de una vida que busca depender plenamente de la guía de Dios en cada decisión, grande o pequeña, ¿sí? Y bueno, al concluir este tema, recordaremos que el proceso de toma de decisiones no consiste en tener todas las respuestas o controlar cada paso, sino, recuerden, en confiar en el carácter y en la guía de Dios, incluso cuando el camino, ¿verdad?, sea incierto. Las palabras de Bonar, ¿sí?, nos invitan a soltar el control y a permitir que sea Dios quien nos dirija, reconociendo que su plan siempre será mejor que el de nosotros, aunque a veces no lo comprendamos. Que nuestra actitud sea la de esta oración, ¿verdad? De permitir que Dios elija nuestro camino y que podamos descansar en la seguridad de su soberanía, sabiendo que Él siempre nos guiará hacia su propósito y su paz. Y bueno, al tomar decisiones, aprendemos a decidir y a decir: tu camino, Señor, no el mío. Confiando en que aunque el sendero que vamos a transitar sea oscuro o no claro, ¿verdad?, siempre nos llevará a donde Él lo ha planeado. Que nuestras decisiones reflejen esa entrega, esta dependencia en Dios que nos ama profundamente. Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, la siguiente semana iniciaremos con el conflicto, específicamente con el tema de la queja. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas con la queja? La queja nace de tener la percepción de que se ha cometido un acto de injusticia en contra de nosotros. Y bueno, pues los esperamos el próximo lunes a las 11 en punto de la mañana. Yo les agradezco su compañía el día de hoy, les mando un abrazo y que tengan un excelente día.